Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a iniciar estas actividades de la Asociación Nacional de Nefrólogos de México, AC. Y bueno, mi nombre, para quienes no me conocen, soy el doctor Jesús Antonio Muñoz Coutinho, nefrólogo, Chiapas, y en estos 2 años me toca presidir esta hermosa asociación que nació hace 7 años. Hay una situación muy importante decirles que, aparte de darle la bienvenida muy cordial a todos, hay algo que nos une, y nos une el amor a la nefrología, nos une el amor por los pacientes que lamentablemente se han convertido en un problema de salud pública. Los enfermos renales hoy en día son un problema verdaderamente que se está convirtiendo en costos y pérdidas humanas lamentables. Sabemos que detrás de todo ello están los fantasmas de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión y de los lípidos. Pero bien, en la conciencia de que nosotros podemos hacer algo a favor de la salud renal, se ha preparado este evento que para nosotros, como creativos desde hace 7 años de esa necesidad de hacer una verdadera academia a favor de la nefrología de México para el mundo, y contamos con la presencia de destacados ponentes internacionales, lo cual, que a pesar de ser un evento de carácter nacional, para mi concepto es un evento internacional por la calidad de los ponentes con los que hoy vamos a contar y con los que hemos contado desde el principio, desde hace 7 años. Así que verdaderamente yo les doy la más cordial bienvenida, los saludo a todos ustedes y les agradecemos su presencia. Sabemos que muchos han venido de diferentes lugares haciendo esfuerzos, pero eso es lo que vale, el esfuerzo, no sacrificios, esfuerzo, esforzados. Y eso es lo que verdaderamente, y sabemos que la pasión por la nefrología, llámense nefrólogos, llámense internistas, llámense geriatras, enfermeras, llámense nutriólogas, no importa la posición en la que estén, y aún médicos generales, médicos en formación, estudiantes de medicina, son necesarios esos conocimientos. Y pues yo los felicito porque han tomado una muy buena decisión. Este es un ambiente en el que se ha preparado desde 1 año atrás para que tengan ustedes ahora sí, el conocimiento fresco, la opinión de diferentes entidades federativas y de diferentes partes del mundo, como Canadá, como Chile, Argentina, España, y que tomen ustedes la mejor parte, la doble porción. Es muy importante que ustedes al final no salgan como entraron, que tengan un conocimiento nuevo, que sean transformados en su conocimiento, y desde luego les deseo que tengan muchas dudas, porque eso es muy importante. Quiere decir que estuvieron pendientes, que estuvieron con esa hambre, con esa sed de aprender nefrología. La nefrología cada día retoma más importancia en todos los puntos del universo. La nefrología no es diálisis, la nefrología no es trasplante, la nefrología es mucho más que eso. La nefrología es amor, la nefrología es compromiso, la nefrología es un pacto. La nefrología es una realidad que estamos viviendo. Lo vivo en mi estado, en Chiapas, pero sé que lo viven también ustedes en cada una de las entidades y de los lugares de donde ustedes hacen sus operaciones y que están trabajando a favor de estos pacientes. Para los que por primera vez vienen a este evento de la Asociación Nacional de Nefrólogos de México, pues espero que nazca en ustedes este amor, esta pasión
por estos conceptos que a partir de hoy se van a empezar a difundir. Que estén atentos. Una recomendación que sale de mi corazón es, si vinieron a estar aquí, permanezcan aquí. Ya tendrán tiempos de refrigerio, ya habrán tiempos de vacaciones. Esto no es una vacación, es un tiempo que tenemos que dedicarle a llevarnos la buena palabra, la mejor palabra, el mejor conocimiento. Atrévanse siempre a hacer preguntas. No se preocupen si su pregunta no es buena o no es correcta. La peor pregunta es la que no se hace. Queremos contar con un auditorio participativo. Queremos que entre la distancia entre el profesor y ustedes como auditorio no sea verdaderamente un estorbo. Que haya una íntima y respetuosa relación entre el profesor y los que estamos del otro lado en la posición de aprender. Aquí se viene a aprender y a desaprender. Aprender a llevarnos lo bueno, lo nuevo, lo mejor, y a desaprender, a quitarnos aquellas cosas que son mitos, que no son realidades y que muchas veces son algunas falsas expectativas. Hoy les deseo con todo mi corazón, de parte de toda la organización, de todo este cuerpo académico que está organizando esto para ustedes, que se gocen de esta ciudad hermosa como es Aguascalientes, que descansen en el conocimiento, que se lleven la frescura de cada una de estas sabidurías que van a aprender a partir de este instante. Y saludo también muy cordialmente a toda la gente, que no son muchos los que yo deseaba que me acompañan de mi estado de Chiapas. Y saludo a todas las personas que han venido de muy lejos, pero yo sé que va a haber fruto. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y voy a presentarles ahora a nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro estimado doctor Guillermo García García, que será el coordinador de nuestra primera actividad académica. Bienvenidos, y yo quiero darle un aplauso a todos, a ustedes, por estar aquí en el mejor momento, en el mejor lugar, en el mejor espacio. Sí, buenos días. Vamos a iniciar las actividades del día de hoy con nuestra primera sesión plenaria sobre el impacto del envejecimiento en los sistemas de salud. El envejecimiento en la población es un problema global, pero sobre todo es un problema también a nivel nacional. Actualmente alrededor del 9% de la población mexicana es mayor de 60 años y se espera que en los próximos 20 años se duplique ese porcentaje. Esto está representando y va a representar una carga muy importante, un reto a los sistemas de salud para atender a esta población. Sus necesidades son muy diferentes, el número de especialistas en el manejo de pacientes geriátricos es muy escaso. En fin, una serie de retos que el envejecimiento está imponiendo y va a imponer a los sistemas de salud. Para eso hemos invitado al doctor Montello Tonelli, nefrólogo de la Universidad de Alberta en Edmonton y coordinador del Comité de Prevención e Investigación de la Sociedad Internacional de Nefrología, a quien le cedemos la palabra y le damos un aplauso de bienvenida. This topic is
once. But it is an interesting and I think an important topic. I was in the taxi yesterday on my way to the airport. It was very early in the morning and I wasn't feeling very talkative. I certainly didn't say anything to the taxi driver. So I was very So I think this is a topic that people are talking about in the general public. And it's something that, not just professionally, but also socially, I think all of us are going to have to deal with in the coming decades, in all countries, not just in my country and in yours. I'm going to talk about what we mean by population aging, a little bit about the economic implications of this phenomenon, and spend most of my time talking about how it might affect health systems and how we can prepare as individuals and as practitioners for the impact of these changes. There's always something going on in the demographics. So this is a demographic phenomenon. And 20 years ago, if you opened a copy of Time magazine, all of the discussion about demographics was about population growth. What was going to happen to the exploding population? And so over time, the population of people has grown very slowly, and there have been little dips, but it's really been in the last 400 years that the population really took off. We're at 7 billion people now worldwide. It took a longer time to go from 6 billion to 7 billion than it did from 5 to 6 billion. So population growth has slowed, and people are no longer talking about what's going to happen when there are 20 billion people on Earth. We seem to have defeated that problem. Now we're moving on to a new problem, which is that the population is getting older. The main drivers of the aging population are lower fertility rate. People are having fewer babies with the advent of various technologies and with the knowledge that we can control population. In the last part of the 20th century, those gains have been reached, they've been realized. And at this point, what is driving the aging population is longer life expectancy. People are living longer, mostly because they're not dying from diseases of childhood, and they're not dying of accidents, and most importantly, in the developed countries, people are not dying as frequently of cardiovascular disease, cancer, and other chronic illnesses. These have translated into fairly dramatic changes in life expectancy worldwide. So this column is the whole world, and then there are columns for each of the continents. Now what you can see is that at baseline, in the year 2000, there were fairly substantial differences between life expectancy across all regions of the world. Now those differences still exist, but these are projected changes of what will happen by the year 2045. You can see that Africa as a continent has had the biggest gain in life expectancy, but that it's been seen in all countries. So overall, worldwide, over this period, there's been a 10-year gain in life expectancy, which ranges from 6 years in the most developed countries to 16 years in Africa. Now, I find some of these numbers hard to put together. So what does it mean to talk about a 10-year increase in life expectancy? And we'll come back to that. But it seems clear that if any of us had the chance to live 10 years longer, we would be very keen to take that up. One thing that we keep reading about is that women live longer lives than men do. And this is for several reasons, one of which is that women are much smarter than men, so they tend to avoid some of the tremendous dangers that stupid activities that men engage in. But what has happened over time has been that this life expectancy benefit of being a female has decreased. These are data from the United Kingdom, but they've been seen in all developed countries. Men in 1970 lived 5.7 years shorter than females. By 2010, that gap had narrowed to 3.8 years. And some people estimate that by 2030, there will be no longer a gap between men and women in terms of survival time.
Now this has been driven in part by some favorable characteristics like occupation, so fewer men are doing dangerous work, and men and females are doing more of those same jobs. But it's also been driven by unfavorable changes like higher smoking rates in females, which hopefully we can reverse. So the significance of this is not directly relevant for population aging, but it is another example of how demographics worldwide are in constant change. Now, as I said, I find some of these numbers difficult to grasp, so I'm going to show you a map. So this is a map of the median age in population worldwide in 2005. And the red colors are younger populations, and the darker colors represent older populations. And if we look from 2005 to 2050, you can see that there's been a dramatic increase with countries that had a median age of 35 increasing to 45, and very few countries with median ages of less than 20 remaining. So this is how demographers tend to present these data. But what is a median age? It's sort of hard to understand. What is the significance of the median age? So another way to look at this is using this population pyramid. A population pyramid just shows that these are the age groups ranging from the youngest people to the oldest, and it shows the number of people in each category in societies. Now, these are not real countries. These are just examples. This is a classic less developed country, and this is a classic more developed country. And what you see is that classically, the less developed countries have many more young people than they do old. They have high fertility rates, which drives this down here, and they have decreased survival as people get older and die of chronic diseases. In contrast, in a more developed country, fertility rates are lower, and you also have reduced death and more people moving into the older age brackets as their life expectancy remains good. Now, really, if we look at what has happened across the world using this example of a population pyramid, this is what less developed countries looked like in 1970. Just like I showed you in the last slide, lots of young people, very few old people. And by 2010, you can see that this population has squared up. There are many fewer young people, and older people are living longer. Now, we have fairly good data about what is going to happen in 2050, and you can see that this has become even more squared off. Now, the major significance of this is that there are fewer young people, and so here there are less young people paying taxes and being productive to support the older people who have high expenses due to healthcare. Now, we'll come back to this concept of the old age dependency ratios. Now, in more developed regions, there are just a couple of points I'd like to make. One is that you see some missing areas here in the 1970s, and these are remnants from the Second World War. Those people are not there because they died in the war. But this has been dealt with by 2010, and by 2050, you see a very, very square distribution with almost the same number of young people as old people. And this is going to be what they call a demographic time bomb for taxes. So, as I said, when you look at median, the number of the median age, it's still a little bit difficult to understand. So I tried to present some other statistics that I think put it in context. In Canada, where I live, the median, the retirement age is 65 years. That's the age at which people expect to stop working and expect to start getting a pension. And so these are the data that I present here. It's the number of people aged 65 years and older. In the year 2000, there were about 7% of people worldwide who were 65 years and older, and 14% in Canada, the United States, Australia, and Europe. And you can see there's some variation across the countries. By 2025, so 10 years from now, this is what these numbers are going to look like. 1 in 5 people in Europe and North America will be 65 years and older, and that number will be lower in other countries, but it will have increased dramatically. Now, we still look at these numbers and think, okay, well, 6%, 10%, what does that really mean? So let's look at Asia. This change in Asia alone means that there's 200 million more people who are 65 in 2025 than there were in 2000. That is a lot of people.
So I think that when we look at absolute numbers, these are easier to grasp. This is, you know, most of the it's 2/3 of the population of the United States extra who will be over 65. So a big number. Now, 65 is just a number. What about 100? Anyone that lives to 100, those people are old. I have never met anyone in my personal life who's 100 years old. I've met a couple of patients. So these are old people. So what about people who are 100? This is a graph that shows the number of people who are going to be alive at any point in time in the United Kingdom who are 100. And you can't read these numbers, but this number is 500,000. So what it says is that by the year 2080, there might be 500,000 people living in the United Kingdom who are 100. Now that's a lot, but you have to keep in mind, people who are, you can only live so many years. There's not 150-year-old people. So people are not 100 years old and living for very long. So what I'm saying is that these are prevalence numbers. What about the cumulative number of people who live to reach 100? Now these numbers are staggering. Look at this. There are 11 million people living in the United Kingdom today who can expect to live to 100. I'm just going to say that again. There are 11 million people in the United Kingdom who can expect to reach their 100th birthday. If you are a child, a female child, born in the United Kingdom today, your predicted odds of living to 100 are 1 in 3. 1 in 3. If you're a boy, it's a little bit lower, at nearly 1 in 4. So again, these are the best estimates. Now people have said, okay, well, what's the most conservative? Maybe we're overestimating at 11. So the most conservative estimate is 8 million people. It's not 1 million people or 2 million people. The most conservative number is 8 million. And if we talk about the whole European Union, it's 127 million centenarians. Okay, so, I look at these numbers and I throw up my hands. So as an epidemiologist, I'm a little bit skeptical of predictions. I like to see, okay, so can we validate this prediction somehow? So these people have done that. They've gone away and they've done some studies. They use their model to predict the number of people. They said, okay, if we look back 40 years ago and we try and predict how many 100-year-old people there would be in 2001, how does our model compare? And you can see, I'm not going to go into the numbers, but this is the predicted number of 100-year-old people, the dark green bars, and these other numbers are the real numbers. So you can see that they're not exact, but they're close. Sometimes they overestimate slightly the number of 100-year-old people, and sometimes they underestimate it slightly. But they're always in the ballpark. So this makes me think that this 8 million number is probably right. So I think it's fair to say that if we look at the numbers on this scale, these are going to have very big consequences, financially speaking. Now, we'd already talked about this concept of a dependency ratio. You cannot read this slide, but the key point is these numbers here are the ratio of people who are working, aged, say, 15 to 64 years, versus people who are at the retirement age, the classic retirement age. And what this slide shows is there's huge variation. Some countries are in big trouble. They include countries like Japan, which we know to be an old country. Their ratio is about 3. They have only 3 workers for every person who's in retirement age. But it also includes countries like Germany, which I didn't think was in big trouble demographically. On the other hand, there are a number of countries, of course many African countries have very high numbers of young people to retired, but there are also some other Middle Eastern countries that are in good shape demographically, driven in part by migration of foreign workers. So this just shows that if you're a European country and you're down here, you're in trouble. You're going to have a lot of people retiring. And Canada's not at 3, but we're down this end of the scale as well. So if you're a government and you're worried about this, what can you do? Now there's only so many strategies that you have open to you if you're worried about pensions and retirement. And one of those strategies is to pay people less in retirement. And the other strategy is to make them work longer. And if we look at what people have done, this is a survey from
the majority of the OECD countries. And what it shows is that 2/3 of the countries, 50% plus 14%, have increased their retirement age from 62 or so to 67 or so. And it's anticipated that the majority of those countries that haven't yet made that increase will do so soon. So this sounds like a good idea. I mean, if you need to pay people less, how are you going to do that? One way is to increase the retirement age, but there's an interesting side effect which I think is relevant. So here is the example of the United Kingdom. The pension age used to be about 62 years. In 2030, it will be increased to 67 years. What this does is it keeps the ratio of workers to retirees about constant. So that's helpful for the state. The only key thing to keep in mind is that people who are coming up to retirement age, their so-called healthy life expectancy, meaning the average number of years that they can expect to live in good health, is not quite 67 years. It's a little bit less. So what this means is if you think about having the population of people, as they age, they start out healthy, and then some of them die. And this is the number of people left alive. But of course, some of those people, they don't die, but they become sick. And so they're still alive, but they're disabled or they can't work properly. And so the problem as we increase the pension age is that these people here, these are people that have died, or they haven't died, but who are now disabled. So they're too young to get a pension, but they're too sick to work. And there's going to be a lot of these people, and there's no clear way to manage what we're going to do for them in developed countries. We don't have a strategy yet for these people. Now, there are some other economic consequences, and I do want to propose some solutions. There are not going to be enough people to work if the people are older. We can, in developed countries, deal with this through immigration. We can target people that have the skills that we have, that we want. But this is a short-term solution. This is not going to solve the problem to import younger immigrants from elsewhere, because those people will get old as well. So we need to think up other solutions, and one that's been proposed is incentives to families to have more children, and to allow older people to work longer by giving them more flexibility in their working arrangements, longer working days, or these sorts of things. Now, I'm not going to go into the skills deficit, but I will identify two other major threats, is the threats to pension funds that I've already talked about. And I think a very interesting social issue, this concept of intergenerational equity, which really means that young people of the future are not going to have a good situation because the old people are spending all the money, and they have all the money because they've had all the good jobs. So these are interesting issues, and no one has yet, in my view, proposed a solution. The proposed solution to pension funds is spend less, save more. Not a great solution. And this one is that younger people should adjust their attitudes, which I tell my children all the time, but again, it's not a very effective policy solution. Now, what about health services? So I'll just spend a couple of minutes on this. Chronic disease is really the major problem when we think of population aging. It's heart attacks, it's strokes, it's cancers. That's what the aging population has more of. Now, this slide just points out coronary disease, stroke, lung disease, and cancer as life years lost. But the major issue here is not years of life lost, it's extra years lived with disability. And these are DALYs, or disability adjusted life years. Now, the list is very similar to the previous one. It still includes heart disease, stroke, cancer, and lung disease as major causes of disability. But it includes low vision, poor hearing, and most importantly, dementia. Now, dementia is really the elephant in this room, and I'm going to just show you a couple of slides about this in a moment. I think the key statistic here is that this is a slide which shows that of all the gained life expectancy over the last 20 years in a variety of different countries,
We know that some of that is healthy years, that's the blue, and some of that is years with disability. If we take one home message home, of every extra year of life that people have gained over the last 2 decades, a quarter of that is spent with disability. So we're going to have to adapt. And I'm not going to present this slide in detail, just to show that as people in the oldest age category, people aged over 85 years, approximately 1 in 10 are completely disabled, require institutionalization. 1/3 have a mild disability. And this is the key 15% that we need to focus on. We need to figure out how to improve the function of this group of people and preserve what they're doing so that they don't require institutionalization. Here is the elephant in the room statistic. In the year 2050, there will be approximately 1.8 million people in the United Kingdom who have severe or moderate cognitive impairment, which we recognize clinically as dementia. Dementia we can detect when we interact with a patient. Dementia that leaves the person either unable to live independently or puts himself at risk to live independently. And I look at this number and I think, how are we going to look after this number, this many people? Currently, there are 650,000 in the UK. So by 2050, there will be, 3 times as many. And that's a lot of people. So it's a lot of people and it's going to cost a lot of money. Today, the UK is spending $29 billion a year. And by 2050, they expect that number to grow to $80 million a year, just for the costs of looking after people with dementia. So we don't have a strategy for this, and it's coming, but we're going to have to think about it. Now, so far, I've given a lot of doom and gloom, and I don't think this is all a bad news story. I think it's something we need to think about for sure. But 5 years ago, the literature in this area was really talking about how, 5 or 10 years ago, that it was inevitable that because of this population aging, all health systems everywhere would collapse because no one could keep up with the amount of money that would be required. So these are data from Canada that try and explore, okay, how much of the increase that we have seen has been due to aging? And what it really shows is that across the different categories of health spending, aging has accounted for about the same proportion as growth in the population. So we are spending more, and aging is contributing to that, but it is not the major driver that we thought it would be. And I think the reason for that is that not all old people are sick, not all old people do cost a lot of money to look after, and some of the other things like chronic kidney disease, it's more common in older people, and that's what we need to worry about. It's multimorbidity and poor functionality. It's not aging per se. The other piece of good news, as I see it, is that there is a lot of opportunity to improve health and improve what we're doing for the care of elderly people. These are data on preventable hospitalizations. So they're types of outcome that are felt to be preventable with good outpatient care. And what they show is that even among the oldest people, 85 years and up, there's quite a high rate. These people are hospitalized, and they're hospitalized more frequently than younger people. But a lot of these are preventable. And I think what this shows for me is that if we do make efforts to change the way our system functions, that we can improve health and we can improve the quality of life for these people. So, implications for health systems. This is really a talk in itself. I'm going to just sum up in one slide in about 2 minutes what experts seem to think are the key changes that health systems need to make to deal with this. The first is integrating care. So what I mean by that is having primary care work better with specialists, having the different types of care, acute care, chronic care, palliative care, and long-term care, all working together so that as the patient moves from one to the other, the care is coordinated and the patient receives what they need when they need it. In Canada, what we're doing is really putting a lot of money into primary care to train physicians better so that they know more what they do, to make it easier for primary care physicians to connect with specialists and with allied health professionals, and increasingly to supplement what the doctor and other health professionals do
potentially with lay people, so-called navigators, that work with the patient to help them figure out where do they need to go to get this service? Who is the person that's going to help them with their diet? And who's the person that's going to help them with their physiotherapist? What is the need for this medication? Why are they taking it? And so this is, I think, something that we're working hard on and hopefully will pay off. If we can move some of our resources upstream, away from acute care and management of severe problems towards prevention, we should have a payoff there too. Whether that's a public health intervention directed at a population, whether it's primary prevention with screening or with vaccination, or especially if we take someone that already has coronary disease and we give them better care for their secondary prevention, I think these will bear fruit. Now, it's important to recognize that these don't have to be directed just at older people. If we do good preventive care at younger people, the children of today, the adolescents of today, those people should have healthier adulthoods, and they should be healthier older people as well. So we need to tackle the whole spectrum of ages if we want to address this problem. We need to help people look after their chronic diseases better. We can't do all of this in hospitals and clinics. We need people to take more responsibility for their health. And in part, we can do this by helping with health literacy. Now, I think you do a very good job with health literacy in Mexico. You certainly do a better job than Canada of explaining to people what is wrong with them and how they can take advantage of the services available. In Canada, we are increasingly focusing on using technologies like iPads and other tools like that to extend self-care. And I think we're going to see more and more of that as people take gadgets into the home that help to monitor them so that we can send a preventive care visit before they need to go to the hospital. Finally, in Canada, one of the major issues is that the family is no longer can be relied on to take care of older people who are sick or who are functionally disabled. So there's a number of reasons for that. Some of them are social, but some of them are financial as well. And this is, I think, an area that we need to work on. We need to give families financial incentives or tax credits to look after older people. Now, maybe we shouldn't need to do that. Maybe people should just look after their families as I think they should. But it's not working what we're currently doing, and we're going to need to think up financial incentives. Finally, in my practice, I see quite a lot of people who really want to look after their parents, but they just can't, and they need a break. They need a break for a few weeks so they can go on a vacation and so on. And we call this respite care, and I think we need to invest heavily in this. There are people who, if they just had a little bit of help, they could keep their family out of institutions. And right now, we're not giving them that help. So I think I'll close by saying that the way forward here is there's a lot of things on this slide that sound easy to do, but we don't know how to do them. And we're going to need to do some more research to figure out the best ways. And I think the best way to do that is going to be to work with policymakers, as you do here in Mexico, to figure out what the key questions are and then work together to try to solve them. Just like to put in a plug for World Kidney Day. Of course, that's why we're talking about this today, the aging population. I haven't talked about kidney disease at all, but we're going to be talking quite a lot about how aging is relevant for the care of, as the first speaker said, not just dialysis patients, but also for people with mild forms of chronic kidney disease. So thank you for your attention, and I look forward to any questions that you may have at a later time. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bien, yo quisiera empezar con una pregunta. Específicamente ya sobre enfermedad renal crónica y especial sobre terapias de reemplazo como diálisis y trasplante. ¿Cuál es la perspectiva a futuro en cuanto a demanda de estos servicios? Thank you for the question. So in Canada, we think that we expect to see continued growth of 6% per year for end-stage renal disease. The
the growth rate has flattened out from 7, 8% to 5, 6%. Interestingly, the number of prevalent patients continues to increase at 8% because transplantation has decreased. So all this to say, we don't expect an increase in the rate of increase. We expect stable increases for the foreseeable future. And unless we can do something about transplantation, the number of prevalent patients is going to increase the fastest as the waiting times for an organ continues to increase. Where I think the issue of aging is going to be the most relevant is if we do see continued increases in aging, we will likely see more disability among patients coming to dialysis. Some of that disability will be cognitive impairment or whatever, and some of it will be just multiple morbidity. In Canada, we are not doing as good a job as we could of offering conservative therapy to patients and their families. We do offer it, and we do try, but there are, in my view, too many people going on dialysis today that it doesn't benefit them. And what I see as the big challenge here is we're going to have more and more of that, more and more very old, very sick people coming to dialysis and receiving dialysis because we don't know how to present them with all their options. So that, I think, is the biggest challenge. Sí. ¿Pasa el micrófono? Thank you very much for your talk. It was very clear. And I just wondering if you have expectation about if the people will be longer living, the people will be healthy, and this probably will have a significant impact in the older of all population. You take this data in your explanation of this future? It's a good question. I don't know the answer. I don't know how this is going to unfold in terms of the future health status of these people. Are you thinking about people with kidney disease specifically, or about the general population? Well, with kidney disease, it's really hard to explain about all the problem in the general population. But in general population, I mean, in Canada, you have a lot of preventive programs, right? And I don't know if you have an expectancy, I'm sorry, about the social healthy programs have to the future. You know, like, I don't know, better food, better technology curves, and will be impacting in the long living. Yeah, this is something that a sort of interrelated problem is how best to, nothing to do with aging, how do we improve the prevention of chronic diseases? And we are failing there too, I think. We, like your country, we have increasing rates of obesity, increasing rates of diabetes, decreased activity level, higher salt intake. So, you know, today I guess I'm not feeling very optimistic. We are trying to make some improvements in the salt level in the food, providing tax credits for young people and their families to do sports, to make it cheaper for people to do sports, so they are more active. The schools are promoting more physical education classes. The children must spend more time in physical education today than they did 10 years ago. So there are these changes being made. I don't know whether they will have any impact. I kind of doubt it, actually. It seems that the problem is so big. Right now, for example, the obesity experts in Canada, they have switched from talking about weight loss. They now talk about preventing further weight gain. So I feel like everyone has
thrown in, what did we say, raised the white flag, has given up on this issue. So I only try and focus on one piece at a time. I'm feeling very optimistic about salt restriction in food. I think this will translate into big improvements in blood pressure. But the big issue for me is obesity, and I don't know how we're going to win that battle. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Tornelli, felicidades. Una plática muy interesante, es muy realista. Un comentario, en mi estado, por ejemplo, paradójicamente, mientras la ciudad se ha convertido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en primer lugar en obesidad adultos, primer lugar en obesidad infantil, somos campeones, somos medalla de oro en ambas situaciones, infantil y en adultos en obesidad. Mientras que en mismo Chiapas, en los extremos, en la selva, hay desnutrición. O sea, no hay tal transición epidemiológica. La brecha entre la obesidad y la desnutrición, pues no hay tal. En el mismo estado pasando dos cosas. Tenemos un problema de obesidades en el centro y tenemos una desnutrición en la periferia. Uno. La otra, qué bueno es llegar a los 100 años, pero la cantidad y la calidad de vida sería que verdaderamente fueran congruentes, llegar a la edad máxima, ¿verdad? Pero con una calidad de vida en la que no tuviese que llegar a enfermedad renal crónica, no usar esas alternativas de tratamiento de sustitutivos de la función renal. Ahora, el gobierno, tenemos que tocar esa parte sensible. Si los secretarios de salud no están en este sentir, no conocen estos aspectos de la prevención o la diferencia entre lo que es educación para la salud, que es diferente a prevenir. Lamentablemente no hay una vacuna para la obesidad, para la diabetes, para la hipertensión. Nuestras actividades tienen que ser múltiples, diversas, pero debe haber un empate entre los criterios de los médicos con la anuencia, con la pertinencia y con el buen hacer de los que están en eminencia, de las personas que toman decisiones y que pueden aportar recursos para hacer ese proyecto que usted trae y que para su país es posible que se esté haciendo, pero que en el caso de mi estado lo veo tan lejano porque están usando los recursos para otras cosas que no son la salud. Thank you for the interesting comments. I will just speak to the last about the sensitive issue of government, as you put it. I think I am very simple. I shouldn't comment about political decisions. I don't mean to do that. I am sympathetic to the situation of governments in countries like Mexico. Our country has had years to deal with these problems, and the government is trying, but it is not making any progress. In Mexico, you are facing many challenges at the same time. You have not had the same time that we have had to develop solutions, and yet the problems are the same. So all I can tell you is our government is very well aware of these issues. They are working on it, I think. They devote resources to it. But we have many of the same complaints as you have raised about lack of attention or lack of responsiveness, under-resourcing. So these things are similar, I think, everywhere. Bien, pues con eso damos terminada esta sesión plenaria. Thank you. Chalo. Pasamos al siguiente punto de nuestro programa, que es el primer simposio. Y le voy a pedir al doctor David Leal que presente a nuestra siguiente conferencista.
Buenos días. Quiero dar las gracias a la Asociación Nacional de la Nefrología por invitarnos. Quiero presentarme. Yo soy el doctor David Leal, soy geriatra y yo trabajo en el servicio de geriatría del Hospital Civil de Guadalajara. Para nosotros, el enfoque que están dando a disciplinas como las de ustedes es muy importante, porque en la geriatría nosotros trabajamos o nos gusta trabajar o necesitamos trabajar en una forma interdisciplinaria. El paciente anciano no es paciente del geriatra. El paciente anciano es un paciente que se debe manejar en forma interdisciplinaria y ya empieza el concepto de transdisciplinaria. Esto es importante porque, como ustedes ya vieron y van a seguir viendo, esto de transición epidemiológica y poblacional ya nos alcanzó. En nuestro servicio, hace 20 años, el promedio de pacientes era de 72 años, hoy el promedio de nuestros pacientes es de 84 años. Y sí contamos con algún puño de centenarios, 7 centenarios, que son pacientes que quizás sean los únicos centenarios que podamos ver. Y como decía el doctor Tonelli, el envejecimiento es un problema mundial, pero que ahora está impactando más en los países en etapa de desarrollo como es México. La diferencia que existe es que los países desarrollados primero generaron recursos económicos y luego envejecieron, lo cual les ha permitido dar asistencia en muchos aspectos y sobre todo en salud a su población que está envejecida. El problema de nosotros es que estamos envejeciendo y no hemos generado los suficientes recursos para satisfacer los problemas de salud de esta población. Y como decía el doctor Muñoz, el envejecimiento no es tan homogéneo. Quiero decirles que la esperanza de vida de 75 años es para los que nacen hoy, no para nosotros, y de acuerdo a la década en que nacimos es la esperanza de vida que tenemos. Pero un siglo en Chiapas, la esperanza de vida sigue siendo 45 años. Entonces, el envejecimiento también depende de muchos factores genéticos, socioculturales y de recursos humanos. Y van a empezar ustedes aquí a oír ciertos términos que van a tener que familiarizarse más porque la población que van a empezar a atender cada vez va a ser más envejecida, como son demencia, como son fragilidad, como son síndromes de caídas, y que ustedes van a tener que tomar en cuenta para tomar sus decisiones. Pero que lo importante es que ahora con ustedes, como también nosotros contamos con el recurso de su conocimiento, ya pueden apoyarse en esta disciplina que es nueva, que en México apenas tiene 20 años, que es la geriatría. ¿Y cuál es la perspectiva del envejecimiento en nuestro país? Esto es lo que nos va a decir la doctora Flor Ávila. Ella es geriatra, es internista egresada del Hospital Adolfo López Mateos de la Ciudad de México. Ella tiene una especialidad en gestión de salud en el adulto mayor y actualmente es directora de enseñanza y divulgación del Instituto Nacional de Geriatría. Y le damos las gracias por habernos acompañado. ¿Lo puedo poner en pantalla completa? Ok. Buenos días a todos. Agradezco profundamente la invitación. Tal como lo decía el doctor David Leal, esto se trata de conjuntar esfuerzos.
particularmente reciban ustedes un saludo del director del Instituto Nacional de Geriatría, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, que estará en los próximos días con ustedes. El doctor Tonelli me acaba de dar el marco perfecto para esta charla, porque nos ha explicado el contexto de lo que está pasando en otras latitudes en cuestión de envejecimiento. Yo me voy a enfocar en lo que está pasando en nuestro país, un poco para ayudarle a todo el mundo a tomar las mejores decisiones en relación a los pacientes que vamos a ver y que estamos viendo desde hace un buen rato. Bien decía David Leal, nos conocemos hace más de 20 años, somos efectivamente pioneros de la geriatría en este país y somos 400 geriatras en todo el país para cerca de 11 millones de adultos mayores. Creo que ustedes los nefrólogos andan por los mismos números, un poquito más, entonces no somos muy diferentes en cuestión de la cantidad de recursos humanos que ha destinado este país para atender a los adultos mayores. Pero ¿quiénes son los adultos mayores mexicanos? ¿De qué población estamos hablando? Efectivamente hay una gran heterogeneidad. A grosso modo les puedo decir que son alrededor de 11 millones de personas, 11.300.000 personas. Esto representa el 9% de la población de este país. Estos son datos del censo. Nosotros tenemos un contador, nuestros demógrafos en el instituto tienen un contador donde van sumando de acuerdo a sus cálculos cada día cuántos adultos mayores en proyección hay. Pero lo que sí sabemos es que tienen una tasa de crecimiento anual del 3.8%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que en 18 años vamos a tener el doble, la cantidad se va a doblar. Y si bien el doctor Tonelli nos hacía mención de en países desarrollados, cómo se ha desarrollado esto, cómo se ha venido desenvolviendo, ellos lo hicieron alrededor en un tiempo de 200 años, o sea, tener esta cantidad de adultos mayores les tomó 2 siglos, a nosotros nos tomó 50 años. O sea, es un fenómeno inédito, cuando menos en nuestro país es un fenómeno inédito. Nos tomó 50 años tener estas esperanzas de vida y esta cantidad de población. Esto quiere decir, primer mensaje, el envejecimiento no es un problema. Creo que es importante decirlo. Lo que es problema es el contexto en el que se desenvuelve el envejecimiento. El envejecimiento, al final de cuentas, es un éxito de la salud pública, ¿sí? Es un éxito de los sistemas de salud. Por eso hay tantos viejos. Y espero llegar, que todos los que estamos aquí sentados lleguemos a esa edad. Sin embargo, el contexto en el que se desenvuelve el envejecimiento es el que impone la carga, no el envejecimiento per se, por supuesto. Es alrededor de la esperanza de vida de 76.4 años en este país actualmente. Y lo que sí les puedo decir es que ahorita, el día de hoy, hay más adultos mayores que niños menores de 5 años en México. Entonces, cuando uno habla de estos números, igual que lo presentaba el doctor Tonelli hace rato, uno no los tiene en la cabeza, pero empieza a dimensionar la situación, ¿sí? Pero, bueno, yo puedo pensar que podemos vivir 76 años, está muy bien, pero ¿qué esperanza de vida tenemos cuando llegamos a los 60? No nos alejamos mucho de otros países desarrollados. Si nosotros llegamos a los 60 años, todavía tenemos aproximadamente 22 años de esperanza de vida después de los 60 años. O sea, el que nace hoy, cuando llegue a los 60, todavía podrá vivir 22 años más y nuestras esperanzas de vida se irán alargando. La esperanza de vida, el número per se no nos dice nada, porque no nos dice cómo vive la gente, solo nos dice cuánto vive la gente, son maneras distintas. Si nosotros hiciéramos una radiografía de ¿cuál es el rostro de una persona de 60 años en México? Este sería el rostro. Esta es una composición que se hizo en el Instituto de Geriatría a partir de todos los datos. Y es una mujer que tiene en promedio 70 años, sabe leer y escribir, está afiliada al servicio de salud, pero el 20% ya tiene una discapacidad, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a hablar otra vez de discapacidad y de dependencia. El punto toral es la dependencia. Está casada o unida, no trabaja y vive en una localidad urbana. O sea, los datos censales nos permiten hacer estas composiciones. Pero si hablamos de un adulto mayor de 80 años en México, este es el rostro de un adulto mayor de 80 años en México. Sí, es mujer, efectivamente, se está disminuyendo esta brecha, como lo acaba de mencionar el doctor Tonelli, la mujer ya está sometiéndose a conductas de riesgo, igual que el hombre está siendo más cauteloso, esta brecha se está disminuyendo, pero yo quiero pensar ilusoriamente que
también hay una cierta selección natural y que la naturaleza preserva el sexo que más le sirve y somos las mujeres, ni modo. Sí, no es sexismo, pero creo que tiene una lógica biológica también, ¿sí? Y bueno, pero si vemos más detenidamente aquí, 40% ya sufre una discapacidad y ese es un montón de gente, ¿sí? Actualmente está sola, pero estuvo casado o estuvo unida. Bueno, ustedes saben que si alguien enviuda entre un hombre y una mujer, es más probable que una mujer viuda viva más años a que un hombre viudo viva más años. Un adulto mayor viudo tiene altas probabilidades de morirse al siguiente año de la viudez y la mujer no. Hay creo que ciertos mecanismos compensatorios y de afrontamiento distintos. No trabaja y vive en una localidad urbana. En México hay muchos estudios sobre envejecimiento, sobre poblaciones envejecidas. De verdad, hay una cantidad de información que lo único que nos falta es explotarla de buena forma, ¿sí? Encuesta Nacional de Envejecimiento y Salud, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Básicamente la de salud, voy a basar mi plática en los resultados de noviembre del año pasado. Y efectivamente, todos estos son adultos mayores, desde el que está sano, aparentemente sano y funcional, hasta el que está aquí totalmente dependiente. Creo que no se ve mi señalador, ¿verdad? ¿No me presta un señalador, por favor? Entonces, aquí podemos empezar a ver que nuestro sistema de salud tendría que estar adaptado a todo este tipo de adultos mayores. El envejecimiento es un fenómeno universal, ubicuo, o sea, todos y todo envejece, pero altamente heterogéneo. Por eso es tan difícil comprenderlo. Entonces tenemos toda esta gama. Dentro de estos 11 millones tenemos aproximadamente, de acuerdo a los datos de salud, 55% están en esta condición buena y aceptable y funcionales y cognitivamente íntegros y productivos, ¿sí? Así hay que conservarlos. Aquí hay una estrategia que debemos de potenciar, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver todas estas comorbilidades, empezamos a ver que 20% ya tienen toda esta cantidad de enfermedades. No voy a hablar de comorbilidad, sino de multimorbilidad, porque implica fenómenos mucho más complejos que sumatorias, ¿sí? Y el 20% ya tienen estos síndromes geriátricos y el 5% están dependientes. Pero estos dos son los que más nos cuestan, ¿sí? O sea, el menor número de sujetos que gastan muchos recursos de salud. Cuando menos el 30% de los recursos hospitalarios de este país están ocupados por servicios en adultos mayores. Esto es un poco el panorama del adulto mayor en esos rangos, ¿sí? Hay muchas formas de medirlo, otros países nos miden también a nosotros. Este es un reporte de Global Age Watch, en donde dan una radiografía de cada país, son países de la OCDE, efectivamente, y andamos más o menos ahí como a media tabla de los países de la OCDE. Les puedo decir que la esperanza de vida en salud al nacer en los países desarrollados es al menos 10 años más que los que nosotros tenemos, ¿sí? Esto quiere decir que estamos pasando una gran cantidad de tiempo enfermos. La gente no empieza a ser vieja de un día para otro, o sea, la gente no empieza a ser vieja a los 60 años. Esto hay que verlo con perspectiva de curso de vida. La gente empieza a ser vieja desde mucho tiempo atrás y está cargando las enfermedades crónico-degenerativas desde mucho tiempo atrás, no las empieza a los 60 años, ¿sí? Las viene cargando desde los 30 o de los 40, ¿sí? Y un problema importante es, como yo les decía, la dependencia y la discapacidad. Estos también son datos de salud y ustedes pueden ver aquí, entre las actividades básicas de la vida diaria, o sea, el hecho de poder yo caminar, ir al retrete, vestirme solo, alimentarme solo, o aquellas instrumentales como agarrar un transporte, como manejar mis finanzas, que requieren una integridad de los sujetos verdaderamente importante, va deteriorándose al paso del tiempo. Y ustedes pueden ver que entre más edad se tiene, más discapacidades se tienen y más dependencia. El costo de la dependencia, ahorita vamos a hablar un poco de ello. Nosotros estamos por sacar un reporte sobre dependencia en México, hecho por el Instituto Nacional de Geriatría y la Academia Nacional de Medicina, sobre los costos de la dependencia. Pero además, ¿en qué condiciones se está envejeciendo en este país? Condiciones de desventaja social. Estos son números de mediados del año pasado, de 2013.
Ustedes saben que, bueno, hay muchas formas de medir la pobreza, pobreza alimentaria, pobreza de patrimonio. Sin embargo, de forma global, les puedo decir que de estos 11 millones de personas que ustedes vieron, ¿sí?, 4 millones están en pobreza. Estos son adultos mayores. Este es el último reporte de Coneval, ¿sí?, del Consejo Nacional de Evaluación, que mucho de su trabajo está enfocado a la medición de la pobreza. Le estoy hablando del contexto al que se refería el doctor Muñoz hace rato, precisamente. En México tenemos muchos Méxicos. No es lo mismo Nuevo León que Chiapas, o Baja California que Guerrero, ¿sí? Entre paréntesis, los estados más envejecidos de este país son el Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz, ¿sí? Son los que más rápidamente están envejeciendo. Entonces, bueno, tenemos como muchas tareas por ahí. Pero esta es la condición social en la que se encuentran los adultos mayores mexicanos. No podemos perder el foco. O sea, yo no vengo a hablar de enfermedades, yo vengo a hablar de contextos. Y creo que es la mejor forma de abordarlo y de entenderlo. Este es el contexto del adulto mayor en México. Y ustedes ven que también impacta. La pobreza envejece más rápido a la gente, esa es una realidad. Hay muchos estudios al respecto. También son datos en salud, en donde ustedes pueden ver que los quintiles de población más pobre tienen una o más discapacidades. O sea, esto quiere decir que el entorno está impactando. Alguien puede tener una discapacidad, pero si el entorno le es favorable, probablemente la solvente y no sea dependiente y pueda sobrevivir de mejor manera. Estoy hablando de los 60 años para arriba. Este fenómeno probablemente se repita en otras edades. O sea, la dependencia y la discapacidad toca a todas las edades. Claro, se hace más prevalente a medida que va pasando la edad, sin embargo, cubre todas las edades. ¿Y qué hay de los sistemas de salud? ¿Cómo están respondiendo los sistemas de salud ante el reto de tener una población envejecida? Yo les quiero decir que hasta antes de 2003, antes de la última reforma del Sistema Nacional de Salud, 40% de los adultos mayores en México no tenían protección social, lo cual es verdaderamente catastrófico, ¿sí? Estos también son datos del SANUD y aquí vemos, bueno, Seguro Popular, que viene a resolver algunas de las cosas. No estoy diciendo que todas, porque una cosa es cobertura y otra cosa es uso y otra cosa es el beneficio real recibido. Estoy hablando solamente de afiliaciones a servicios de salud. El ISSSTE tiene la población más envejecida de México, la más educada y la más envejecida por el tipo de población que absorbe. La gran proporción la tiene el IMSS, por supuesto, esta gran institución mexicana, porque de verdad es una gran institución mexicana, ¿sí? Y el Seguro Popular, que ahora cubre al 29, casi al 30% de los adultos mayores en este país. Con grandes limitaciones, tengo que decirlo, porque les voy a poner solo un ejemplo. Si un sujeto de 65 años se infarta, no es tributario a una coronariografía, ¿eh? Si tiene menos edad, sí. Si tiene más, no. No importa la estratificación funcional que tenga el sujeto, que para nosotros es fundamental. Puede ser productivo a los 60 años. Yo creo que la mayoría de los sujetos en los 60 años es altamente productivo, pero se le está excluyendo por edad. El punto de corte es la edad, no la condición funcional, lo cual, bueno, a mí me crea un conflicto conceptual gigantesco, ¿verdad? Un conflicto ético mayúsculo, ¿sí? Y sigue habiendo cerca del 16% sin cobertura social, ¿sí? Entonces, esto les da un panorama de cómo está la situación del envejecimiento en México. Anoche en el taller se hablaba de algunas cuestiones de ética, algunas cuestiones de derecho humano, ¿sí? Hay estadísticas en México, en particular esta encuesta nacional sobre discriminación, en donde se les pregunta a los sujetos, estas son autopercepciones, y estos son uno de los resultados. Este es el último reporte. 58% prácticamente piensa de los adultos mayores que no se respetan sus derechos. O sea, bueno, si esto no lo escuchamos,
pues no sé qué vayamos a escuchar. O sea, la gente, los sujetos adultos mayores, sienten que en este país no se respetan sus derechos. Y que la sociedad tampoco ayuda a los mayores porque no conocen sus problemas, ¿sí? No sé si estemos de acuerdo o no con esto, pero esto es lo que los adultos mayores de México están diciendo. Hay que darle voz a las poblaciones a las que estamos atendiendo para saber qué quieren, qué necesitan, y no lo que nosotros pensamos y decidimos que necesitan. O sea, cómo se hace partícipe al sujeto de su propio modelaje en salud, ¿sí? Entre otras cosas. El autocuidado tiene que ver con eso, en cómo el sujeto participa en el modelaje de su proceso de salud, ¿sí? En México no hay muchos estudios sobre maltrato y abuso en los adultos mayores. El doctor David Leal está por arrancar un protocolo en ese sentido. Estos son cuando menos 3 de los estudios que hay, en especial este de la Ciudad de México, que fue hecho por gente del Instituto Nacional, que ahora está en el Instituto Nacional de Geriatría, y sabemos que la prevalencia en las áreas urbanas de la Ciudad de México de abuso y maltrato es alrededor del 16%. Probablemente haya un subregistro muy importante y esto sea mayor. ¿Qué sí sabemos? Que entre más discapacitado esté el sujeto, que si tiene deterioro cognitivo y entre más multimorbilidad tenga, es más sujeto de maltrato. Eso sí lo sabemos. Entonces, en este contexto que yo les estoy platicando, están sus adultos que están teniendo que ser dializados o trasplantados o tratados conservadoramente, o como ustedes quieran, en este contexto. No lo podemos sacar de ahí, ahí es donde viven, ¿sí? Probablemente ahí es donde vayamos a vivir todos nosotros. ¿Y qué hay de la enfermedad crónica? Estas son las estadísticas vitales, las estadísticas que están a disposición de todos en la Secretaría de Salud, y tal vez no son en las que yo quiera hacer el foco. A ver, todo el mundo sabe y todo el mundo entiende de la alta prevalencia de diabetes, de la alta prevalencia de hipertensión, de los problemas cardiovasculares. Eso no tiene discusión y tiene que ser abordado y tiene que ser manejado y tiene que ser prevenido. Ahorita vamos a hablar de lo que nadie habla y de lo que no se capta en ninguna estadística y que son de igualmente alta prevalencia que todas las demás, y que son los síndromes geriátricos, los que nadie diagnostica y ni siquiera se consignan como diagnóstico en los expedientes clínicos, ya no digamos en las estadísticas de las secretarías o de las instituciones, ¿sí? No nos los podemos inventar, hay formas de hacerlo. Aquí esta gráfica está un poco compleja, también se construyó en el instituto y tiene que ver también con los rezagos de las poblaciones. El color más claro, ¿sí? son las poblaciones que tienen, son municipalidades, que tienen menos rezago. Y claro, los que tienen menos rezago, pues la gente se está muriendo de diabetes y de neoplasias, igual que cualquier cultura occidental que tiene que ver con los hábitos de vida. Pero en las comunidades donde hay alto rezago, ¿sí? La gente mayor de 60 años está... Esto es lo que está anotado en los certificados de defunción, Digo, hay una cantidad de errores en las capturas de los certificados de defunción, pero esta es la información que tenemos. Desnutrición, anemia y el diagnóstico de senilidad, ¿sí? Y yo cuando primero vi esta gráfica, dije, de verdad, ojalá nos estuviéramos muriendo de viejos, ¿sí? La verdad es que aquí no supieron qué ponerle seguramente, y se murió de muchas otras cosas, o sin diagnóstico, ¿sí? Ojalá de verdad la gente se muriera de vieja, de cargar el envejecimiento y no el montón de enfermedades, porque la gente no se está muriendo de vieja, se está muriendo de un montón de enfermedades. Aquí ya se me descuadró, pero este es un reporte de 2010 en donde efectivamente ayer presentaban esta gráfica, la insuficiencia renal. Esta es una causas de egreso hospitalario, cuando ya empieza a aparecer la insuficiencia renal como causa de egreso hospitalario en mayores de 65 años. ¿Sí? Esta es la prevalencia de enfermedades crónicas de acuerdo a Ensanud. Este es el último reporte de Ensanud y andamos alrededor del 20% de adultos mayores, así grosso modo, con diabetes, alrededor del 45% con hipertensión
Lo que es verdadera alarmante es la enfermedad vascular cerebral por la discapacidad que causa y por la dependencia que causa. Ustedes aquí sí pueden ver un brinco enorme en enfermedad vascular cerebral en los sujetos de 80 años y más. Pero esto no es novedad, esto ustedes lo saben, lo viven todos los días. Presento este reporte de un estudio también que se hizo en el instituto en conjunto con el Seguro Social, y miren, les muestro las conclusiones de este reporte. Los hogares que tienen personas mayores en casa, o sea, donde tienen un adulto mayor en su casa, gastan 50% más de recursos en salud, pero lo gastan solamente si su sujeto está enfermo. Si no estuviera enfermo ese sujeto, costaría lo mismo que tener un joven, ¿sí? Bueno, todos los que tienen hijos jóvenes en su casa saben lo que gastan, ¿sí? Eso gastan si su adulto mayor estuviera enfermo, pero si no estuviera enfermo, gastarían lo mismo que en un hijo joven sano, ¿sí? Ergo, no es el envejecimiento, sino es la enfermedad que acompaña el envejecimiento la que está causando los desajustes, ¿sí? Y bueno, yo le pongo aquí las nuevas enfermedades, en realidad no son nuevas, han estado ahí y ahora tenemos oportunidad de que se presenten. Si la gente se moría a los 45 años y si era su esperanza de vida, no le daba tiempo de que le diera deterioro cognitivo y terminara demenciado, ¿sí? Solo estamos viendo las enfermedades que se asocian al envejecimiento. Y algunas, porque hay formas de Alzheimer que a los 45 años dan, y son formas genéticas muy bien determinadas en el que el paciente está tan demenciado como uno de 80. Son formas particulares de presentación de la enfermedad, ¿sí? No sé por qué aquí no me aparece el dibujo que estaba aquí, pero yo aquí sí lo estoy viendo. Lamento que ustedes no lo vean, algo pasa aquí en esta cosa, ¿sí? Pero es una caricatura de Quino, en donde está un médico que saluda a su paciente viejito, a su adulto mayor, lo saluda, le da una palmada en la espalda y se desmorona, se derrumba, ¿sí? Y efectivamente, este es el síndrome de fragilidad. Les quiero decir que el síndrome de fragilidad tiene varias maneras de diagnosticarse. No es que yo vea a un adulto mayor y diga, es frágil. No, es un síndrome, es una entidad nosológica, ¿sí? Que tiene 5 criterios, los cuales hay que cumplir para poder diagnosticarla. Bueno, esto a nadie se lo enseñan en ningún lado, en la escuela, no lo aprenden, no lo aprendemos, ¿sí? Y esta prevalencia tiene en México, 20% de los sujetos adultos mayores tienen esta pérdida de peso, esta dificultad para la marcha. La disminución de la velocidad de la marcha en los adultos mayores es un signo vital. Cuando un adulto mayor empieza a tener disminución de la velocidad de su marcha, quiere decir que va a tener advenimientos negativos en su estado de salud. Este sujeto frágil lo que nos está avisando es que lo siguiente que le pase va a ser catastrófico. Entonces tenemos que buscar la forma de preverlo antes de que el paciente entre en una pendiente de declinación de la cual nosotros ya no lo podamos rescatar, ¿sí? Entonces tiene debilidad, disminución de la fuerza de presión, disminución de la velocidad de la marcha, pérdida de peso, ¿sí? Poco gasto de calorías, y nosotros tenemos que medirlo para poder llegar a este síndrome. Quiero decirles que, bueno, estos son criterios de la doctora Linda Fried, que caracterizó el síndrome, pero hay muchas otras más maneras de medirlo. En especial los canadienses tienen un súper sistema para medir la fragilidad a partir de los estudios del doctor Rollwood y del doctor Mitniski, que pues, Mitniski es un matemático que hizo todas estas proyecciones. Bueno, ya están viendo la figura, es la caricatura de Quino. Sabemos que el 20% de nuestra población está en esta condición, en un riesgo de deterioro de salud, y no lo estamos viendo. Esos son a los que van a dializar, ¿sí? Yo no, ustedes, ¿sí? Bueno, yo les ayudaré, ¿sí? Creo que es el trabajo conjunto. Y bueno, sí podemos saber que la vida de los viejos es antes de la caída y después de la caída, antes de la fractura de cadera y después de la fractura de cadera. Esta es la prevalencia de caídas, también son los datos de Ensanud. Nos caemos más las mujeres, ¿sí? Tenemos repercusiones más severas las mujeres cuando nos caemos, nos fracturamos mucho más la cadera por cuestiones de la osteoporosis, de la menopausia, y pareciera ser que estos se caen menos, pero pensamos que es porque se mueven menos. O sea, el que no se mueve no se cae, ¿sí? Sí, estos
estos de 80 y tantos años, de 90 años, probablemente se estén moviendo menos y por eso no se están cayendo. Pero estos se están cayendo y les están pasando cosas catastróficas. Hay formas de medir los síndromes de caídas. Hay formas de decir que cuando un sujeto se está cayendo 3 veces al año o 4 veces al año, la siguiente caída que tenga le va a pasar algo más grave. En cada caída le va a suceder algo más grave. Se va a fracturar la cadera, va a tener una fractura de coles, o va a tener un hematoma, o se va a morir. Es un foco rojo. No nos está diciendo por qué se cae el sujeto, ¿eh? Esto no nos dice por qué se cae. Se cae por 250 cosas. ¿Qué les parece solo una? Medicamentos. La prescripción en el adulto mayor de verdad es una ciencia que tampoco nos enseñan, ¿sí? El promedio de medicamentos que toma un adulto mayor es de 6. Por cada visita al médico le agregan otros 2, lo necesite o no, ¿sí? Y después se cae en una cascada. No sabemos si el efecto del medicamento es lo que lo tiene así o esa enfermedad, y lo primero que hace el médico es montarle otro nuevo para ese síntoma distinto. Y es una escalada. En geriatría hay una forma particular de prescribir, hay todo una serie de criterios, los criterios de Beard, entre otros, para poder prescribir. La prescripción apropiada debe de ser el foco de atención de prácticamente todos los médicos que ven adultos mayores, independientemente de si son médicos generales o son especialistas. La prescripción es un foco de cuidado, ¿sí? Y bueno, esta es la tasa de prevalencia específica de fracturas de cadera y fracturas vertebrales. Otra de las causas o de los advenimientos muy negativos en la cuestión de salud después de las caídas o las fracturas vertebrales es el dolor, ¿sí? Es un foco importante de atención, cuando menos en el adulto mayor, es una de las principales causas de discapacidad, el dolor, de cualquier origen. Y es algo que no tenemos como mucho en nuestro foco. Y discúlpenme, pero una de las funciones principales de cualquier médico es solventar el dolor, independientemente de qué lo esté causando. Y se nos olvida. En el viejo es particularmente deteriorante en su calidad de vida, ¿sí? Y esta es otra entidad nosológica muy frecuente en los adultos mayores, que es la sarcopenia. Ayer hablaban de sarcopenia. Esta sarcopenia es solo por envejecimiento, no es por enfermedad. Aquí ustedes le quieren agregar ¿cuál enfermedad? La insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, que es un estado proinflamatorio explosivo en los adultos mayores. Esto es solo edad. La pérdida de la masa muscular, que tiene que ver con la pérdida de la composición corporal, con la diferente forma de composición corporal. Y aquí pueden ver ustedes los datos de salud relativos a obesidad, ¿sí? Tenemos un problema nacional de obesidad y los adultos mayores no se escapan a este problema, ¿sí? Ahí tienen ustedes las prevalencias por edad de obesidad en México, donde los adultos mayores andan por ahí, cuando menos en sobrepeso alrededor del 40%, ¿sí? Lo cual nos trae otro foco rojo. Y les quiero platicar que en los adultos mayores hay una sinergia muy importante entre obesidad y sarcopenia. De hecho, es un síndrome, la obesidad sarcopénica, ¿sí? Que tiene que ver con que las fibras musculares al final son sustituidas por grasa metabólicamente activa. No es la disminución del volumen del músculo, es la función del músculo la que está deteriorada. La incapacidad para responder, para contraer, para aguantar peso y la rapidez de contracción. ¿Qué sucede con este paciente sarcopénico? Se va a caer. La verdad es que tiene poco sustrato de vida, o sea, tiene una franca disminución de la masa magra. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Igual que con la osteoporosis, con DEXA, ¿sí? Pero esto tampoco nos lo enseñan, ¿sí? Y estas son las prevalencias en México de sarcopenia. O sea, ya sabemos qué está pasando con nuestros adultos mayores. Ustedes pueden ver aquí, este es el músculo del joven y este es el músculo del viejo. Este es un cuádriceps. Si el sujeto tiene una enfermedad debilitante como la insuficiencia renal, pues bueno, la sarcopenia se agrava al 1000. Entonces es un reto mayor la sarcopenia
en el adulto mayor en una etapa final de la insuficiencia renal. ¿Y qué hay de la salud mental? Este es otro de los grandes rubros de los problemas de salud de los adultos mayores. Cuando menos el 30% tienen síndromes depresivos, ¿sí? Deterioro cognitivo y demencia. Estos son los grandes grupos. Más nos afecta a las mujeres, sin duda. Las tres entidades nos afectan más a las mujeres. La prevalencia en México de deterioro cognitivo, de demencia, anda alrededor del 7%. ¿Sí? Saquen la cuenta cuántos adultos mayores tenemos. Casi 700,000 adultos mayores con demencia. Y no están diagnosticados una buena parte de ellos. Esta es la prevalencia ajustada de demencia en México. Y ustedes, estos son los ENSANUT y estudios de envejecimiento y salud en NACEM a través del tiempo, ¿sí? Y la prevalencia ha aumentado. Este es el último reporte, ¿sí? Ustedes saben que en 2011 la OCDE sacó un reporte de salud de los países de la OCDE y definió que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de discapacidad en los países de la OCDE. Bueno, ahí estamos nosotros, con esta prevalencia de discapacidad. Y bueno, estos son otros problemas. Otro de los grandes síndromes geriátricos, cuando menos importantes para nosotros y que lo deberían de ser para todos, son los déficits sensoriales. Ayer yo escuchaba en la plática, creo que en Francia una buena parte de los adultos mayores se dializan solos, ¿sí? Y yo no conozco el dato de cuántos adultos mayores en México se dialicen solos. No sé si alguno de ustedes lo tiene. Nosotros no lo tenemos. O sea, ¿cuántos son capaces de dializarse solos, diálisis peritoneal, solos, y de verdad ser independientes, o sea, no depender de una segunda persona? Yo tengo un amigo que dice que todos estamos aquí o porque no tenemos un adulto mayor a quien cuidar o porque estamos pagando a alguien para que lo cuide. Y tal vez sea cierto. No sé cuántos adultos mayores se dializan solos en este país para que de verdad pensemos que son independientes, funcionales y productivos. Estoy pensando en aquellos de 80 años. Me parecería, a grosso modo, que son poquitos. Una de las cuestiones es que no ven, ¿sí? Difícilmente se pueden dializar ellos solos si no ven. Entonces, aquí hay un gran problema y probablemente no lo tenemos totalmente visualizado. Esta también es una composición que se hizo en el instituto a partir de los datos de ENSANUD. Y veamos, si un adulto mayor no tiene una enfermedad crónica, o sea, solo tiene el proceso de envejecimiento encima, es la probabilidad de desarrollar discapacidad en presencia de multimorbilidad específica. Si no la tiene un 26.72%. Pero si solo tiene diabetes, ¿sí?, tiene ya un 34%. Pero si tiene diabetes y otra enfermedad crónica no transmisible, la que ustedes quieran, pónganle la que quieran, ya tiene 38%. Pero si tiene diabetes, otra enfermedad crónica y un déficit sensorial, tiene esta probabilidad. Pero si tiene diabetes, enfermedad crónica y 2 déficits sensoriales, pues este es el sujeto que vamos a tener. Y yo me atrevo a decir que este es el que estamos teniendo. Yo le digo a mis alumnos, ojalá que mi paciente solo fuera diabético, ojalá que mi paciente solo fuera hipertenso. La verdad es que es diabético, hipertenso, cardiópata, no ve, le duele algo y se está deteriorando cognitivamente, ¿sí? Entonces, menudo problema tenemos, ¿verdad? Y bueno, y encima tiene insuficiencia renal. Entonces, bueno, estos sujetos representan más de 2 millones de adultos mayores. Aquí caen los más. Estas son unas gráficas que me hicieron el favor de sacar la gente de planeación del instituto. Son los porcentajes de egreso hospitalario por edades en la Secretaría de Salud, en el sistema de la Secretaría de Salud, y solo las voy a ir pasando por años y ustedes van a ir viendo cómo va aumentando. Aquí da un salto importante, ¿sí? Esto es insuficiencia, enfermedad renal. Esta es con la clave del CIE-10. Así lo buscamos, así me construyeron las tablas, ¿sí? Acá están aumentando, fíjense cómo aumentan en estas edades. Bajan por acá, pero aumentan acá, ¿sí? Que por cierto, de 80 para adelante es el grupo etario que más crece en este país, ¿eh?
De aquí para acá es el grupo que más rápidamente crece. Lo que decía el doctor, al rato vamos a tener, necesitamos nuestros cortes de centenarios para saber cómo se comportan, porque se comportan distinto que los otros. Entonces ya estamos hablando no de la tercera edad, sino de la cuarta edad, ¿ok? Entonces, este es el reto de la dependencia. Ya voy a finalizar. 2,5 millones de adultos mayores mexicanos presentan alguna forma de discapacidad. 500,000 viven en situación de total dependencia, y ahorita vamos a ver grosso modo cuánto cuesta esto, ¿sí? Y en los próximos años el reto será progresivamente mayor, pues este número no parece que vaya a disminuir. Hay un fenómeno que tal vez podamos prever que suceda. Si la tendencia de las enfermedades crónico-degenerativas sigue como va, tal vez nuestra esperanza de vida baja. Me asusta un poco, pero creo que pudiera suceder. ¿Qué tendría que pasar? Lo que se llama la compresión de la morbilidad. Acercar la enfermedad lo más que se pueda, pues al momento de la muerte, y pasar la mayor parte del tiempo en buena condición de salud. Bueno, casi glorioso enfermarnos para morirnos, ¿verdad? Pero no está sucediendo así. Y la seguridad social para la vejez es insuficiente, no prevé esto. No hay sistema de salud en México que prevea la dependencia y la discapacidad, no la cubre ningún sistema de salud. Nos estamos recargando en las familias, y las familias ya no son en México como eran antes, ¿sí? Hay un cambio de la composición familiar que ya no le está permitiendo a las familias cuidar a sus adultos mayores. A ver, piensen en sus familias, ¿sí? Yo pienso en la mía. Tengo 2 hijos saliendo de una carrera que van a tardar mucho tiempo en irse de la casa porque no se pueden mantener solos. Los hijos se van cada vez más tarde. Y 2 padres a los que no les tocó ninguna pensión y no tienen seguridad social. Somos como una generación sándwich. Eso es lo que está pasando ahorita. O sea, la composición familiar ha cambiado y hemos recargado el peso del cuidado en las familias, no en los sistemas de salud. No hay sistemas de cuidados en este país. O sea, no nos alcanza, ¿sí? Este es el impacto de la enfermedad crónica y la dependencia. Esta también la construimos nosotros. Aumenta la esperanza de vida, hay un rezago en la esperanza de vida en salud, se expande la morbilidad crónica al envejecer, hay una expansión de la dependencia funcional, aumentan las necesidades de salud, aumenta la utilización de servicios, los costos asistenciales, hay una brecha entre los financiamientos de los servicios. No hay dinero que alcance, la verdad es que no hay dinero que alcance. Y además tenemos una ausencia total de un sistema de cuidados a largo plazo. No existe en México un sistema de cuidados de largo plazo. O sea, los retos son muchos. Esta gráfica me gusta porque estas son resultados de la cuenta pública de 2010 y nos dice cuál es el valor del trabajo no remunerado en salud. O sea, ¿cuánto cuesta que la gente esté cuidando a otros de cualquier edad? Cuesta lo mismo que todos los servicios hospitalarios mexicanos. O sea, de ese tamaño es el gasto de cuidar a otro, ¿sí? A mí me parece que aquí tiene que ver con un cambio del pacto social. ¿Cómo hacemos que toda esa gente que cuida entre a una cadena productiva? Es una tarea que tenemos. Estas son mis reflexiones finales. La perspectiva de curso de vida para planificar la prevención, no tenemos de otra, ¿sí? Si no enfocamos las baterías tal como lo han hecho los canadienses en los sistemas primarios de atención, no tenemos futuro, ¿sí? La prevención de la dependencia funcional es fundamental, pues este es el verdadero reto. El abordaje de la desventaja social y la desigualdad, cuyo impacto sobre el curso de la enfermedad y el riesgo de dependencia es determinante. La fragilidad y la sarcopenia como determinantes de la dependencia y que además son susceptibles de intervención. Los síndromes geriátricos como indicadores pues son una expresión clínica de la fragilidad y son tan prevalentes como las otras enfermedades.
la multimorbilidad y sus patrones específicos que todavía no logramos comprender. Hay un movimiento mundial acerca de la multimorbilidad en el cual deberíamos de estar todos metidos. En esta reflexión de la multimorbilidad deberíamos de estar todos metidos. La necesidad de generar un sistema de información con nuevos indicadores de morbilidad que nos ayuden de mejor forma. Y aquí hay una pregunta. Y aquí la vamos a tener que contestar todos juntos en algún punto de la vida. ¿Es la enfermedad crónica en los adultos mayores un nuevo síndrome geriátrico? Hay gente que lo está pensando y lo está estructurando y lo está caminando. Esta sería una buena oportunidad. En noviembre próximo, en el Instituto Nacional de Nutrición, cada año se hace un curso a propósito de gastrogeriatría, cardiogeriatría, nefrogeriatría, este año nefrogeriatría, ¿sí? Probablemente entre todos podamos pensar mejor qué vamos a hacer con estos sujetos. Es una invitación a colaborar. Estas no son tareas de un solo especialista, es una tarea de todos. Y bueno, en 2008 el gobierno federal tuvo a bien decretar la creación del Instituto de Geriatría a partir de mayo de 2012 como organismo descentralizado, justo para promover el envejecimiento activo y saludable, generar conocimiento y formar los profesionales que se vayan a dedicar a la atención de los adultos mayores y a darles herramientas al resto de los profesionales del equipo de salud para abordar de mejor manera su adulto mayor. Estamos en el proceso, ciertamente ayudados del grupo de canadienses que a nosotros nos parece que son afines, en especial a la gente de McGill y de la Universidad de Montreal, ¿sí? De Howard Birdman, de François Bellam también, que nos están ayudando a pensar cuál debe ser el modelo de atención integrado para los adultos mayores en México, la continuidad de los servicios y, como bien decía el doctor, cómo un sujeto se puede desplazar o se debería de desplazar entre todas las modalidades de atención que requiere, centrado en la persona, o sea, un modelo integrado de servicios donde se aborde eficazmente la enfermedad crónica y se prevenga la dependencia, donde se promueva la innovación tecnológica, donde hay un modelo integrado social y médico, o sea, dejémonos de pensar que solitos podemos con todo, eso es una mentira. Hay que pensar en la intersectorialidad, todos los sectores de este país tendrían que estar con el envejecimiento como un punto transversal, o sea, a todos nos toca, en otras palabras, y promover personas mayores autónomas y productivas conforme envejecen. Y bueno, este es el equipo del Instituto Nacional de Geriatría. Somos muy poquitos, pero muy entusiastas, y estoy a sus órdenes. Yo creo que un par de preguntas, sí. Doctora Phil, felicidades por su presentación. Me hago una pregunta en cuanto a la definición de anciano mayor. Digo, adulto mayor. Primero anciano y luego adulto mayor. Dice los 60 a los 65. Oficialmente adulto mayor, persona adulto mayor, oficialmente. 60 o 65 años. 60, porque los informes en otros sitios es a partir de los, ya cambiaron a partir de los 65 años. Bueno, esa es la pregunta. En cuanto a los comentarios, tiene razón, los cuidadores de los enfermos han disminuido. Antes presumíamos que éramos muy buenos cuidadores y nos ponemos ejemplo con otras culturas en el mundo, pero esto ha disminuido en los últimos 20 años. En nosotros, en una población que he venido observando de enfermos en diálisis a través de 30 años, cerca de 1.500 enfermos, esos cuidadores han disminuido notablemente. Aunque todavía sigue habiendo alguien que se queda en casa, la mujer o alguien que no trabaja, o entre todos lo sostienen para que pueda cuidar al adulto mayor en diálisis. Es penoso mencionar también que todavía hace unos 30, 40 años veíamos que diálisis y ancianidad era igual a muerte. Actualmente, en México, no está muy lejos de esa aseveración, principalmente a través del Seguro Popular. Se siguen dejando morir muchos enfermos ancianos porque no tienen acceso a diálisis, mucho menos a trasplante. Ahora,
al final usted menciona, se van a reunir, ¿qué vamos a hacer? Hay ejemplos de, por ejemplo, de los pacientes que están en diálisis en países en donde existen asilos exclusivamente para los enfermos en diálisis. Nosotros en Tampico Madero, en Tamaulipas, tenemos un programa de diálisis asistida, en donde de acuerdo al grupo de pacientes en ciertas colonias, las enfermeras acuden a hacer los cambios de bolsa, tomar signos vitales, ver que toman medicamentos. En esa población de enfermos pues casi abandonados, que no les tienen otro recurso de acudir al hospital a una diálisis intermitente, o definitivamente no tenían posibilidades de mayor sobrevida. Gracias. Sí, efectivamente el asunto de los cuidados a largo plazo es muy complejo, doctor. Miren, los sistemas han intentado muchísimas cosas. Le puedo hablar, por ejemplo, en Holanda. Hay ahora una regresión. Crearon centros de cuidados prolongados para sus adultos mayores y los ubicaron allá a la mayor parte de ellos. Ahora están regresando porque tampoco les ha funcionado. O sea, el desplazar a los sujetos de las familias tampoco ha sido como la mejor solución. Entonces van en regresión porque además también cuesta muy caro. O sea, no es muy sostenible. Aquí el problema del cuidador es que se colapsa y lo hemos dejado colapsarse solo porque muy poco caso le hemos hecho a los cuidadores. Es gente, como usted dice, hasta cierto punto estigmatizada. Usted mencionó algo, se queda a cuidar en casa el que no trabaja, se queda a cuidar en casa la mujer. O sea, son eminentemente mujeres las cuidadoras, efectivamente. No sé si es un rol que nos autoimpusimos o que nos asignaron y nosotros lo aceptamos. O sea, tiene que ver con muchísimas cosas. Estamos haciendo un estudio en el instituto, lo está haciendo un grupo de enfermería en comunidad y parece que este perfil está cambiando, doctor. Ahora, cuando menos en el estudio que nosotros llevamos, lo estamos haciendo en Ciudad Juárez. Están resultando más hombres cuidadores y parece que mucho más comprometidos que las mujeres. Entonces, también esto va a ir variando. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Darle herramientas a este cuidador para que cuide mejor. Si finalmente lo está haciendo y finalmente lo va a hacer, otorguémosle formas mejores de cuidar. Acabo de asistir en Ecuador a una reunión sobre pobreza y están pensando cómo insertar a la economía productiva a esos cuidadores, probablemente dándole también una pensión a los cuidadores, ¿sí? Para que sean consumidores, porque me voy a ir al otro lado de la moneda, doctor. Los adultos mayores son consumidores de recursos en este país, o sea, ni todos son pobres, ni todos están decrépitos, ni todos están en el hoyo profundo, o sea, no es cierto. Son un mercado para muchas cosas, inclusive para ser cuidados. Si no, doctor, no habría un boom de cualquier cantidad de casas de cuidado de lujo, carísimas, impresionante. ¿Qué se necesita ahí? Armar un modelo de cuidado que sea efectivo si finalmente lo van a tener. Entonces, como verán, la cosa es bastante compleja. Y le da un punto de corte por cuestiones laborales, doctor. Yo estoy convencida de que un sujeto a los 60 años, pues es productivo y funcional. El doctor ya recorrió la edad de su servicio para recibir pacientes, porque si no, podría tener 3 pisos llenos de pacientes, él solito, ¿sí? Entonces, define los criterios en una edad más avanzada para los sujetos con síndromes geriátricos. En realidad, a lo mejor esos son los que tendríamos que estar viendo el geriatra, nada más ese puñadito. A todos los demás los está viendo el médico general, el internista, todo el mundo los está viendo. ¿Sí? Una pequeña pregunta. El sistema administrativo de pensiones, ¿piensa usted que está envejeciendo de manera temprana a los trabajadores? O sea, a los 55 años los manda jubilados y ya se quedan ahí a esperar. Ahí tampoco hay una solución ideal, doctor, ¿eh? No la hay, porque si usted no jubila a la gente, los jóvenes tampoco tienen trabajo. O sea, es como estar parado siempre al filo de la navaja. Efectivamente, un sujeto a los 60 años es pleno y pudiera seguir trabajando, ¿sí? O sea, no hay solución ideal para esto.
Por eso todos estos esquemas de haz tu ahorro, creo que aquí son soluciones compartidas, doctor. No le podemos nosotros atribuir o adjudicar al Estado toda la carga de sus adultos mayores, ¿eh? Yo estoy convencida de eso. No hay Estado que lo soporte, por más rico que sea. Cuando digo Estado es en la acepción más amplia, Estado, no gobierno, Estado. No hay Estado que lo soporte. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo por nosotros mismos para prever la vejez? Cada quien se contestará la pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros mismos para prever la vejez y no recargar todas y cada una de las necesidades en el Estado? Yo puedo pensar muchas cosas, doctor. A ver, caray, no me cuidan toda la vida, me fumo 25 cajetillas de cigarros diarias y después quiero que el Estado me resuelva todo. ¿Dónde está la corresponsabilidad? ¿Dónde está la participación del sujeto? Yo, el primer interesado en salud, el primer interesado en mi envejecimiento, ¿no? Esto es una cuestión también de cultura de la que hablaba el doctor hace un momento, ¿no? Gracias, doctor. Sí, la salud es responsabilidad. Una última pregunta. Una observación rápida, nada más. Mencionó hace un momento usted Holanda y vino a mi mente distanasia, que allá está permitida. Entonces, lamentablemente cuando llegan las personas de la tercera edad decimos, tiene insuficiencia renal, ya está viejito, ya vivió bastante. Y eso de enfrentar la diálisis, la hemodiálisis, hablando de diálisis peritoneal y diálisis extracorpórea, trasplante, nos espanta, porque a esa altura de la vida los hijos ya están también grandes y tienen otros propósitos, ¿verdad? Lamentablemente. Pero nosotros mexicanos no podemos permitir la distanasia ni la, pues obviamente, hacer morir dejando de hacer cosas que sabemos que podemos hacer. Precisamente de eso se trata este tema, este trabajo de estos días, de cómo darles una calidad de vida, no hacer morir, y si el momento llega a saber hacer morir al paciente desde el punto de vista ético, o ayudarle al máximo. Pero ¿hasta dónde piensa usted que la mentalidad del mexicano está en querer seguir ayudando a la persona de la tercera edad, cuando en su mente piensa, y lo hemos oído, ya vivió bastante tiempo, ya es bueno que descanse, no queremos que sufra? Ahí estamos hablando seguramente de encarnizamiento terapéutico, que pensamos que tampoco lo veo yo justo. No sé cuál es el punto de vista, doctora. Bueno, ¿ya vivió bastante a juicio de quién? ¿Del médico o del sujeto? Pues bueno, yo pregunto. Yo puedo decir, ya vivió bastante, o sea, tengo autoridad yo para decir que ya vivió bastante. Esto es muy poco complicado, doctor, porque efectivamente creo que tenemos que tener claro que muchos de estos procesos no los vamos a curar. O sea, los geriatras no curamos nada. A lo mejor le curamos una neumonía a un sujeto, y eso a veces. Pero sí cuidamos. Entonces, los enfoques terapéuticos tienen que ir dirigidos hacia metas distintas, doctor, creo yo. Inclusive los procesos dialíticos, y tienen que ver con calidad de vida, calidad de muerte, ¿sí? Con autonomía, con dependencia y con funcionalidad. Esos tienen que ser los puntos focales en los cuales uno tome decisiones. Si yo le quiero tener la glucosa al adulto mayor en 80, igual lo mato. ¿Sí? O sea, con esto tiene que ver, es demasiado complicado, doctor. Yo a veces no le llamo empecinamiento terapéutico, yo no le llamo emperramiento terapéutico. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta se la pueden hacer a la doctora? Los invitamos a que pasen a la sesión de carteles y al receso, y a las 12 volvemos para continuar con los trabajos de la reunión. Gracias.